Aquella noche cambió todo. Cuando mi esposo salió de la ciudad por unos días de trabajo, pensé que la casa se sentiría vacía y silenciosa. Sin embargo, no me quedé sola. Conmigo estaba James, el sobrino de mi marido. Un chico tranquilo, educado y algo tímido. A simple vista parecía alguien completamente normal, alguien que pasaría desapercibido en cualquier lugar. Pero esa noche terminó siendo cualquier cosa menos normal. Antes de irse, mi esposo me pidió un favor. Cuida de James, ¿sí? No quiero que se sienta incómodo aquí. Yo sonreí y acepté sin pensarlo demasiado. Para mí solo era ayudar a un familiar durante unos días. Nunca imaginé que esa decisión terminaría cambiando tantas cosas dentro de mí. La tarde comenzó de forma tranquila. Afuera llovía suavemente y el sonido de las gotas golpeando las ventanas hacía que la casa se sintiera más cálida. James estaba sentado en la cocina mientras yo preparaba la cena. Al principio hablábamos poco, pero poco a poco la conversación empezó a fluir con naturalidad. Descubrí que le gustaba la música antigua, que odiaba las fiestas ruidosas y que siempre había sentido dificultad para conectar con otras personas. Había algo sincero en él, algo que me hacía sentir cómoda. Nunca pensé que cocinar fuera tan relajante, dijo mientras cortaba verduras torpemente. Yo me reí. Eso es porque todavía no has lavado los platos. Él soltó una carcajada y por primera vez lo vi realmente relajado. Sus ojos tenían una mezcla extraña de timidez y tristeza, como si escondiera algo que nunca decía en voz alta. Cenamos juntos en la sala, viendo una película que apenas prestamos atención. Seguimos hablando durante horas. Historias simples, recuerdos de infancia, sueños que nunca habíamos contado a nadie. Todo parecía fácil y natural, como si nos conociéramos desde hace mucho más tiempo. Pero lentamente algo empezó a cambiar. No fue inmediato. No hubo una mirada intensa ni un momento dramático como en las películas. Fue algo mucho más silencioso. Una sensación difícil de explicar. El ambiente comenzó a llenarse de una tensión suave, invisible, pero imposible de ignorar. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, el silencio duraba un poco más. Cada mirada parecía esconder preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Intenté ignorarlo. Me repetía que solo era cansancio, que estaba imaginando cosas. Después de todo, James era parte de mi familia. Nada debía sentirse extraño entre nosotros. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos confusos. Cuando terminó la película, él me ayudó a recoger la mesa. Nuestros movimientos eran lentos, cuidadosos, casi nerviosos. En un momento nuestras manos tocaron el mismo vaso y ambos nos quedamos inmóviles. Perdón, dijo él rápidamente. No pasa nada. Pero sí pasaba algo. Lo sentíamos los dos. Más tarde la casa quedó completamente en silencio. La lluvia había parado y solo se escuchaba el reloj de la sala marcando cada segundo. Intenté dormir, pero no podía. Había una inquietud creciendo dentro de mí, una mezcla de ansiedad y atracción que no sabía cómo controlar. Me levanté de la cama y caminé por el pasillo oscuro. No sabía exactamente por qué iba hacia su habitación. Tal vez quería hablar. Tal vez solo necesitaba comprobar que él también estaba despierto. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía desde dentro. James estaba sentado junto a la ventana mirando hacia afuera. Cuando me vio, pareció sorprendido. ¿No puedes dormir?, preguntó. Negué lentamente. Supongo que no soy la única. Él sonrió con tristeza. Nunca duermo bien en lugares nuevos. Entré despacio y me senté a cierta distancia. Al principio hablamos de cosas simples otra vez. Intentábamos actuar con normalidad, aunque ambos sabíamos que algo había cambiado desde la cena. La conversación se volvió más personal. James me habló de lo solo que se sentía muchas veces, incluso rodeado de personas. Dijo que siempre había tenido miedo de no ser suficiente para nadie. A veces siento que soy invisible, confesó mirando el suelo. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Lo observé en silencio durante unos segundos antes de responder. Yo te veo. Él levantó la mirada lentamente. Y en ese instante todo cambió. No fue pasión repentina ni locura. Fue algo más profundo. Una conexión humana intensa y peligrosa al mismo tiempo.
como si por primera vez alguien entendiera exactamente lo que el otro estaba sintiendo. Nos quedamos en silencio, pero ese silencio ya no era incómodo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Sabíamos perfectamente que estábamos cruzando una línea prohibida. La razón me decía que debía levantarme e irme inmediatamente. Pero otra parte de mí no quería hacerlo. James se acercó apenas unos centímetros. «Esto está mal, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Quise responder rápido. Quise decir que sí. Quise detener todo antes de que fuera demasiado lejos. Pero las palabras nunca salieron. Porque en el fondo ya no quería escapar de lo que estaba sintiendo. Y él tampoco. El silencio entre nosotros se volvió más intenso que cualquier palabra. James seguía sentado frente a mí, esperando una respuesta que yo no podía darle. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba su rostro, pero aún así podía notar la tensión en sus ojos. Había miedo, confusión, y algo más profundo que ambos intentábamos negar. Bajé la mirada por un instante. «No sé qué está pasando», susurré finalmente. Él soltó una pequeña risa nerviosa. Y yo tampoco. Y quizá esa fue la parte más peligrosa de todo. Ninguno de los dos tenía control de la situación. Todo estaba ocurriendo lentamente, como si la noche nos estuviera empujando hacia un lugar del que ya no podríamos regresar. Afuera el viento comenzó a mover las ramas de los árboles y la habitación se llenó de sombras suaves. Por un momento pensé en levantarme e irme. Era lo correcto. Debía terminar ahí mismo antes de cometer un error que pudiera destruirlo todo. Pero entonces James habló otra vez. Nunca había sentido esto con alguien. Mi corazón se aceleró. No respondí de inmediato. Sentía el pecho apretado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Parte de mí quería escapar. Otra parte deseaba quedarse allí un poco más. «James», murmuré. Él levantó lentamente la vista hacia mí. «Lo siento si te incomodo». «No me incomodas». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Después de eso, el aire entre nosotros cambió completamente. Él se acercó apenas un poco más, con cuidado, como si tuviera miedo de asustarme. Yo podía escuchar su respiración y sentir cómo mis manos temblaban ligeramente sobre mis piernas. Todo parecía ir demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. «Tal vez deberíamos dormir», dije intentando recuperar la calma. James asintió, aunque no se movió. «Y sí, probablemente». Pero ninguno de los dos se levantó. El reloj seguía avanzando mientras nosotros permanecíamos allí, atrapados en un momento imposible de explicar. No era solamente atracción. Era esa sensación extraña de sentirte comprendida por alguien de una manera que no esperabas. Y eso era precisamente lo que más miedo me daba. Porque comenzaba a darme cuenta de algo terrible. No quería que terminara. James pasó una mano por su cabello y suspiró profundamente. «Tu esposo siempre habla muy bien de ti», dijo con una sonrisa triste. «Ahora entiendo por qué». Sentí una punzada de culpa atravesarme el pecho. Mi esposo confiaba en mí. Había dejado a James bajo mi cuidado sin imaginar ni por un segundo lo que estaba ocurriendo esa noche. Y aún así, ahí estaba yo. Sentada frente a otro hombre, dejando que una conexión prohibida creciera entre nosotros. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Pero justo antes de salir, escuché su voz detrás de mí. «No quiero complicarte la vida». Me detuve. Sus palabras sonaban sinceras. No había manipulación ni intención oculta. Solo honestidad. Tal vez por eso dolían más. Giré lentamente hacia él. «No eres tú quien le está complicando». James bajó la mirada. Por unos segundos ninguno habló. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ahora estaba cargado de emociones que ya no podíamos esconder. Entonces ocurrió algo pequeño, pero suficiente para cambiarlo todo. Él extendió la mano lentamente hacia mí. No fue un movimiento impulsivo. Fue suave, inseguro, casi temeroso. Yo sabía que todavía podía detenerme. Todavía podía irme. Todavía podía fingir que nada de esto había pasado. Pero no lo hice. Me acerqué despacio y tomé su mano. El contacto fue cálido,
tranquilo y devastador. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. James me observó en silencio, como si estuviera intentando memorizar cada detalle de ese instante. ¿Por qué siento que te conozco desde hace años?, preguntó en voz baja. No supe qué responder. Porque yo sentía exactamente lo mismo. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de nosotros. La casa entera estaba en silencio, como si el mundo hubiera desaparecido y solo existiera aquella habitación. James acarició suavemente mis dedos. Ese gesto simple tenía más significado que cualquier beso. Más peligro. Más verdad. Mi respiración comenzó a volverse inestable. Esto no debería estar pasando, dije apenas. Lo sé. Entonces, ¿por qué no podemos detenernos? Él tardó unos segundos en responder. Porque creo que ambos nos sentimos solos desde hace mucho tiempo. Sus palabras golpearon una parte de mí que había intentado ignorar durante años. Porque tenía razón. Mi matrimonio no era terrible. Mi esposo era un buen hombre. Pero hacía mucho tiempo que yo había dejado de sentirme realmente vista. Escuchada. Comprendida. Y en una sola noche, James había logrado hacerme sentir todo eso otra vez. Tal vez por eso resultaba tan difícil alejarme. La tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. Podía notar cómo él intentaba contenerse, respetando mis límites incluso en medio de aquella confusión. Y precisamente esa paciencia hacía que mi corazón latiera todavía más fuerte. Finalmente, James soltó mi mano lentamente. No quiero que mañana me odies. Lo miré fijamente. No podría hacerlo. Él cerró los ojos por un momento, como si esas palabras hubieran significado demasiado para él. Luego volvió a mirarme. Y esta vez la distancia entre nosotros desapareció por completo. No hubo prisa. No hubo locura. Solo una cercanía lenta y peligrosa que terminó uniéndonos más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Y mientras la noche seguía avanzando en silencio, entendí algo que me aterrorizó profundamente. Después de aquello, ya nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. La luz del sol entraba lentamente por las ventanas, iluminando cada rincón con una calma engañosa. Todo se veía igual que siempre, pero dentro de mí nada estaba igual. Me desperté temprano, aunque en realidad casi no había dormido. Mi mente seguía atrapada en todo lo que había ocurrido durante la noche. Cada palabra, cada mirada, cada silencio seguía dando vueltas en mi cabeza. Escuché pasos suaves en el pasillo. James. Mi corazón comenzó a latir más rápido de inmediato. Me levanté lentamente y salí de la habitación intentando parecer tranquila. Cuando llegué a la cocina, él ya estaba allí preparando café. Se veía cansado, pero había algo diferente en su expresión. Algo más profundo. Más cercano. Durante unos segundos ninguno dijo nada. La tensión seguía presente, aunque ahora era distinta. Ya no era incertidumbre. Era conciencia. Ambos sabíamos que algo importante había cambiado entre nosotros. Buenos días, dijo finalmente con voz baja. Buenos días. Tomé una taza de café intentando evitar su mirada, pero era imposible. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el silencio se volvía más intenso. James apoyó las manos sobre la mesa y soltó un suspiro. He estado pensando toda la noche. Yo levanté lentamente la vista. Yo también. Él dudó unos segundos antes de hablar otra vez. No quiero hacerte daño. Aquellas palabras tocaron algo dentro de mí. Porque podía sentir que hablaba sinceramente. No había egoísmo en él. Solo miedo. Y yo también tenía miedo. Miedo de lo que estábamos sintiendo. Miedo de las consecuencias. Miedo de aceptar que una sola noche había despertado emociones que llevaba años enterrando. Me senté frente a él y permanecimos en silencio durante unos momentos. Tal vez esto solo fue una confusión, dije intentando convencerme a mí misma. James bajó la mirada. ¿De verdad crees eso? No pude responder. Porque en el fondo sabía que no era cierto. Aquello no había sido un simple impulso. Era algo mucho más complicado. Más emocional. Más peligroso. Durante el resto del día intentamos comportarnos con normalidad.
Hablábamos de cosas simples, limpiábamos la casa, veíamos televisión, pero todo había cambiado. Cada pequeño detalle se sentía diferente. Cada mirada duraba demasiado. Cada roce accidental hacía que el aire se volviera pesado. Y cuanto más intentábamos ignorarlo, más evidente se volvía. Por la tarde comenzó a llover otra vez. El cielo gris hacía que la casa pareciera aún más silenciosa. Yo estaba en la sala leyendo un libro que realmente no estaba entendiendo cuando James apareció en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Lo miré lentamente. Claro. Él dudó antes de hablar. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Abrí la boca para responder rápidamente, pero las palabras no salieron. Porque no sabía la respuesta. O quizás sí la sabía, y eso era precisamente lo que más miedo me daba. James se acercó despacio y se sentó frente a mí. No tienes que responder si no quieres. Lo observé en silencio. Había honestidad en sus ojos. Una honestidad incómoda, imposible de ignorar. Bajé lentamente el libro. Creo que hace mucho tiempo dejé de pensar en mí misma. Él no dijo nada. Solo escuchó. Y eso hizo que continuara hablando. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. La rutina. La distancia emocional. La sensación de vivir una vida correcta, pero vacía. James permaneció en silencio todo el tiempo. Y cuando terminé, habló muy despacio. No mereces sentirte invisible. Sentí un nudo en la garganta. Porque esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar desde hacía años. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras nosotros permanecíamos allí, atrapados en una conversación que parecía acercarnos cada vez más. Entonces James me miró de una forma distinta. Más seria. Más vulnerable. Si esto está mal, ¿por qué se siente tan real? Mi respiración se volvió inestable. No tenía respuesta para eso. Porque yo también me lo preguntaba. Los minutos pasaron lentamente hasta que el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Era mi esposo. El corazón me dio un vuelco. Miré la pantalla sin moverme. James apartó la mirada inmediatamente. Contesté intentando sonar tranquila. Hola. La voz de mi esposo sonaba normal, relajada. Me contó cómo iba su viaje, preguntó si todo estaba bien en casa y si James se estaba sintiendo cómodo. Sentí una culpa terrible atravesándome el pecho. Sí, todo está bien, respondí en voz baja. Cuando la llamada terminó, el silencio se volvió insoportable. James estaba junto a la ventana mirando hacia afuera. Yo podía sentir el peso de la realidad cayendo sobre nosotros. Aquello ya no era solo una emoción prohibida. Era una decisión. Y cualquier decisión tendría consecuencias. Me acerqué lentamente hasta quedar a su lado. Tal vez todavía estamos a tiempo de detener esto, dije apenas. James cerró los ojos por un momento. Luego me miró directamente. La verdad, creo que dejamos de poder detenerlo desde aquella noche. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. El vínculo entre nosotros ya existía. Invisible, peligroso y profundamente real. No sabíamos qué ocurriría después. No sabíamos si aquello destruiría nuestras vidas o si simplemente desaparecería con el tiempo. Pero ambos entendíamos algo con absoluta claridad. Después de aquella noche, ya no éramos las mismas personas.